Ningún país, ningún mundo. No hay para que ponga excusa. Nunca hemos escuchado del Evangelio. Nunca hemos conocido la palabra de Dios para que digan. No hay. Todo el mundo entero. Ahora, por más que por las redes sociales, ¿cuántos mensajes? Tras mensajes por radio y por televisión, por todo, hermanos, está publicado, está predicado. Cuando dicen amén, amados hermanos, hay otros siervos que están predicando. A varios siervos que he visto, amados hermanos, que predican por redes sociales, y eso no está llegando al mundo entero. A su nombre, a su nombre, a su maravilloso nombre. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Dios amado, ¿qué es esto? ¿Acaso papá a ti y a mí nos ha dado la vida para el castigo, para el sufrimiento? No, solamente para servir a Él. Y luego, cuando llegue el momento de ahora para partir a la presencia de vuestro Padre, claramente dice la palabra en el Evangelio San Juan 14, cuando 2 y 3 dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. ¿Acaso es para unos cuantos estoy yendo a preparar? Dijo, para todos. Hasta que las alabanzas canten para grandes, para pequeños, para los ricos, para los pobres, para todo en general. Pero ¿por qué dice la palabra castigaré al mundo? Porque por sus iniquidades. Y cuando hoy en día escuchando, mirando la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios, no dice la palabra Romanos 14, 11. Toda rodilla se doblará ante mí y toda boca confesará a Dios. ¿Acaso hoy en día, gracias, agradezco, por lo menos acá todavía, hermanos, veo los hermanos todos doblando rodillas? En otros sitios, manos cruzadas. Eso ya no es oración. Eso no está correcto, como dice la palabra de Dios. A su nombre, a su nombre, a su maravilloso nombre. Sus niños, dice, serán estrellados delante de Dios. Sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Quién lo va a permitir esto? Señor lo va a permitir todas esas cosas. Y hemos visto y hemos escuchado. Una vez cuando antes yo vivía en la ciudad de Lima, en Purhuaycán, decía: a vuestros esposos lo mataron, asesinaron, y a nosotros tomaron como del lugar. Y así hemos escapado con nuestra vida. Y acá estamos un montoncito, un asentamiento humano. Por los 142 arriba vivían la gente. Y estamos viendo y estamos escuchando. ¿A causa que? Por no servir a Dios. ¿Cuánto dicen a mi mamá? No solo saqueados. ¿Cuántas casas en desastre? ¿Cuántos hemos visto por redes sociales, hermanos? Por Chocito, creo, en qué parte de Lima, 3 pisos casa. ¿Acaso hacer una casa es tan fácil, hermano? Es quizás un poco doloroso. Costoso es. Una casa de 3 pisos, como si fuera como cualquiera se ha ido, ¿sí o no? Esa es una muestra que estamos viendo. Así será, amados hermanos, que tengamos casa, carro, no sé qué, pero todo está en las manos de Dios. A su nombre, a su nombre, a su maravilloso nombre. Por eso nuestro tema dice: mañana podría ser tarde. Cualquier cosa, cuando nos sucede, cuando te pasa algo, recién hubiéramos ayudado. Tú no has querido, tú me has dicho que trabaja, hubiera ido. Mañana podría ser tarde. Ahora es cuando, mientras que estás sano, mientras que estamos vivos, estamos en gran libertad para poder servir, alabar, glorificar a Dios. A su nombre, a su nombre, a su maravilloso nombre. Yo creo que dentro nuestro hay valores, preciosas mujeres, varones, para poder llevar ¿qué? La palabra de Dios. Para eso papá nos ha llamado. La seguridad es cuando alguien dice: este hermano no pasa nada, mi hermana no. ¿Tú crees que ella nos cuenta de verdad su sueño? ¿Tú crees que ha visto visión? En eso, esto es nuestra seguridad. Cuando dicen a mis amados hermanos. Por lo tanto, dice la palabra claramente: hasta niños serán estrellados. ¿Qué cosa? Como un huevo lo sueltas a los velos, ¿qué cosa se hace? Un desastre. Algo similar, destruido. Y esas mujeres también violadas. Dice, una de las grandes, preciosas, maravillosas palabras, no solo aquí en este pasaje dice, a ver, un chiquito versículo vamos a ver en el libro de
Deuteronomios. ¿Sí? Precioso, maravilloso. Capítulos 28. Precioso, maravilloso palabra. Extraordinario palabra. Sí. 28, 30. ¿Qué dice? Muchas veces, humanamente, hasta mujeres, jóvenes, señoritas, este pensamiento tenemos. El día que voy a casar, el día que voy a alcanzar mi vida del matrimonio, vivir feliz, qué lindo, precioso. Este día ya, ¿cómo no llegar a una desesperación fuerte? Pero, hay un pero. Y si tú te apartas de Cristo, dejas de servir a Dios. Escuchen bien esta palabra. Entiendan bien esta preciosa, maravillosa palabra. Te desposarás con mujer y otro varón. No es porque me da la gana. Les digo esta palabra. Manam o may manda orgullos pulmonares para Yorimay que cae la palabra. May chica familia está acá el mundo que jabas canchi, voy a canchi, maricos canchi parteja. Cuida ya personas más tan casa na cuico. Y si alguien se apuncha a pasar, mira, tenga un desastre. Cada uno por su lado. Mujer con otro hombre serio. O varón con otra mujer seria. ¿A causa que? Taira Dios amada alienta. Se pisando. May chicata aparentan solamente para pasar el matrimonio nada más. Se reconcilia. Y para buscar el testigo nada más. Uy, hermano, por favor, que que el otro voy a servir a Dios. Y ya después del matrimonio pasará unos par de meses. Una vez nomás ya a la semana. Después una vez nomás ya al mes. 2 veces al año y así. ¿Cuántos amados hermanos dejan de servir a Dios? Por lo tanto dice la palabra: te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutas para nada. Por lo tanto la palabra está clara. Pisa bacuiga y engaña. Mejor chica mapas si hay otro allá en la May chica da guarda pisa ko. Josay ni kutero minas van mi carnaval man ay sabar man toman que acompañaban que hina chaya me va te mi kai hukmayat. Ay Dios mío, íbamos a pasar lucha grande. Y mucho cuidado, un jalón de oído para todos. ¿Cuánto decimos, amados hermanos? Ay, Dios te llama.